Este episodio de la Estrategia del Día es traído por la Conferencia Anual del Council of the Americas en Buenos Aires. El próximo 20 de agosto participa en el principal foro que reúne a funcionarios gubernamentales, líderes empresariales e inversionistas para analizar el escenario económico de Argentina. Regístrate en as-coa.org. La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberlinia.com. 1. YPF presentó ayer su balance del segundo trimestre con un EBITDA ajustado de $2.804 millones, el más alto de su historia, y un salto interanual del 150%. Además, un margen del 43% sobre ingresos, el mejor en 20 años. Por otro lado, la ganancia neta fue de $1.205 millones, la segunda más alta en la historia de la compañía. Detrás del resultado está claramente el shale. La producción de petróleo no convencional promedió 213.000 barriles diarios, un alza del 47% interanual, y la empresa espera llegar a 250.000 para fin de año. Las refinerías también marcaron un récord con 350.000 barriles diarios procesados y una utilización de 104%. El flujo de caja libre fue de $824 millones y hubiera sido de 1.000 millones sin el efecto de la compra de los activos de Equinor. Además, el endeudamiento neto bajó a 1,09 veces, el menor en 11 años, y con la venta de áreas de Mendoza, el 95% de la producción quedaría en vaca muerta. Las acciones de YPF en Wall Street habían subido 3,6% antes del cierre de ayer, y en el aftermarket, a la hora de grabar este podcast, subían 1%. Y sigo con Telecom, que subió ayer 3,4% en Wall Street tras informar que cerró el primer semestre con una ganancia de $869.000 millones contra una pérdida de casi $101.000 millones un año atrás. La incorporación de Telefónica Móviles Argentina amplió la escala del negocio con ventas consolidadas de $5,1 billones, un alza real de 13,4% interanual y una mejora de los márgenes. Sin embargo, el salto de la utilidad se explicó principalmente por el resultado financiero, con un dólar que subió apenas 1,9% en el semestre contra una inflación acumulada del 16,8%. Las diferencias de cambio pasaron de rojo a una ganancia de $734.481 millones. Mirando para adelante, la cuestión central ahora para Telecom Argentina será la desinversión que exige la autoridad de competencia, que incluye ceder 6 millones de clientes móviles con el espectro asociado. Pasando a Loma Negra, el ADR cayó 1% ayer después de presentar su balance también a fines de la semana pasada. Para Claudio Maulart de Galileo FCI, los números siguen por debajo del potencial de la empresa. Con apenas 40% de la capacidad instalada utilizada por Loma Negra, diluir el costo fijo necesita una recuperación de la demanda que ni el ISAC ni el índice Construya están dando señales de tener ganas de mostrar. Aún así, algunas luces verdes están empezando a aparecer. Por lo pronto, Loma pudo subir los precios por encima de la inflación y anotó un flujo de caja positivo que baja la deuda neta. Aún así, los múltiplos actuales de Loma son superiores a los de comparables de la región y descuentan una mejora antes de lo que el ciclo permite considerar razonable, por lo que Claudio Maulart sugiere paciencia con este papel. Y cierro con Edenor, que subió ayer en el aftermarket, esto después de informar en su balance que los $963 millones en obligaciones negociables que colocó en julio van a ser utilizados en adquisiciones de nuevos negocios, y entre ellos el 70% del capital accionario de Metrogas. YPF luego confirmó la venta de su lado en un hecho relevante, donde detalló que se va a desprender de Metrogas por unos $780 millones. Más caja entonces para seguir enfocándose en vaca muerta. Eso es una certeza. Lo que no queda tan claro es cómo se va a mover el precio del
barril que tanto impulso le dio al triplicar sus resultados en el segundo trimestre año contra año. 2. El tipo de cambio no aparece entre las principales preocupaciones de los empresarios argentinos. Como escribió Florencia Lendoiro en BloombergLinea.com, 2 relevamientos entre CEOs y altos ejecutivos, el índice de clima empresarial del IDE Argentina y la encuesta de expectativas de IDEA muestran una mejora de las perspectivas, aunque con una lista de problemas que todavía condicionan las decisiones. Para los empresarios sondeados por LIDE, el tema más preocupante del escenario actual es la política, señalada por el 65,7%, muy por encima del tipo de cambio con 15,2% y de la inflación con 14,3%. En la economía real, el nivel de demanda es el principal factor que afecta el crecimiento de las empresas, señalado por el 42%. En la encuesta de IDEA, entre 218 ejecutivos, la carga impositiva apareció como el principal obstáculo para crecer, mencionada por el 72%. Aún así, el optimismo es dominante. El 80% de los directivos consultados por IDEA considera que la situación económica será mejor dentro de un año, el 74% espera que el PBI crezca y el 84% un aumento apenas moderado para el tipo de cambio. Comentarles por último en esta sección que el índice Big Mac de julio, que elabora el Economist y que usa el precio de la hamburguesa para comparar monedas, sugiere que el peso argentino está sobrevaluado en un 19% una vez que se ajusta por PBI per cápita. Estamos hablando de un supuesto atraso cambiario menor al del peso mexicano, que está 25,4% sobrevaluado, y mucho menos que el colombiano con 63,6%. Dicho de otra manera, Argentina tendría menos atraso cambiario que México y Colombia según esta vara. 3. El petróleo saltó ayer por la falta de un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz y dejó a las acciones sin rumbo en Wall Street. El WTI subió 5,1% hasta $82 el barril y el Brent superó los $87. Donald Trump, por su parte, arremetió contra las demandas de Irán, que está exigiendo compensaciones de guerra dentro de las negociaciones para desactivar el conflicto, y eso terminó enfriando las expectativas de un acuerdo que permita reabrir el estrecho. El encarecimiento de la energía reavivó los temores de que la Reserva Federal tenga que subir finalmente las tasas este año pese al enfriamiento del mercado laboral. Así las cosas, el S&P 500 terminó levemente en rojo, pero prácticamente sin cambios. El Nasdaq 100 cedió 0,3% y el Dow Jones 0,1%, mientras que el rendimiento del Treasury a 10 años avanzó 6 puntos básicos hasta 4,70. Ahora todas las miradas están puestas en el dato de inflación que sale mañana, con los economistas esperando que el IPC de julio haya subido apenas 0,1% mensual en Estados Unidos tras la caída de 0,4% en junio. El reciente dato del empleo alivió la ansiedad por una suba de tasas el mes que viene, pero esos temores podrían volver a máximos si la inflación no sale más fría de lo esperado. En la misma línea, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo que es posible que se necesiten varias subas para llevar la inflación al objetivo. En lo corporativo, comentarles que Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, alcanzó máximos de 15 meses después de presentar resultados, mientras que Nvidia cayó, eso después de reportes de que gigantes de Wall Street trabajan con la compañía en un paquete de financiamiento de $500 mil millones, mientras que también nos enteramos que Intel planea colocar $15 mil millones en nuevas acciones en lo que sería su primera venta pública de papeles desde que salió a la bolsa en 1971. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,1%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,6% para Vista y caídas de hasta 1,4% para Superbill. Los bonos en dólares ley Nueva York cerraron en rojos, con caídas de hasta 1%, y el riesgo país quedó en 465 puntos. El dólar blue quedó en 1.535, el MEP en 1.526, el contado con liqui en 1.583, el mayorista en 1.495,50 y el minorista en 1.520. En tasas, la LECAP al 16 de octubre quedó en 25,6% y el índice de caución BIMA, que toma el promedio del día, cerró en 22,9%. El Banco Central, por su parte, compró $13 millones y las reservas brutas quedaron en $49.567 millones. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Donald Trump, que ayer volvió a referirse a su relación con el presidente de la Fed, Kevin Warsh, a quien le viene reclamando una baja de tasas. Si dependiera de él sería diferente, pero tiene un directorio. Lo hicieron sonar como si hablara con Kevin todo el tiempo. Hablé con él una vez. ¿Qué decisión tomará Warsh con las tasas en septiembre? Mañana nos espera un día clave con el IPC en Estados Unidos.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.